Buenas tardes, amigas y amigos de Radio Mujer Michoacana. Iniciamos el programa parodiando la noticia de este día, lunes 14 de octubre de 2019. Hoy vamos a tocar un tema internacional. Le doy la bienvenida y las buenas tardes al periodista Armando Ábalos. Adelante, Armando. Muy buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Hoy como dice Miguel, tenemos un tema muy interesante, muy importante, que está en la opinión pública a nivel internacional. Esto se refiere a los conflictos que está viviendo el Ecuador. Tenemos un invitado muy especial hoy, Héctor Tenorio, un reconocido periodista, escritor, y luego nos va a platicar del libro que escribió, de sus anécdotas periodísticas. Pero mientras que yo quisiera saludar a nuestro amigo Vicente Estrada. Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes, subdirector del Bienestar. ¿Cómo estás? Bien, amigo Vicente. Buenas tardes, Miguel, y buenas tardes aquí a tu invitado, Armando. La verdad es que, pues, no solo en México se cuecen habas, creo que también Sudamérica está en un proceso difícil, desde Brasil con el asunto de Bolsonaro. Te vienes a Ecuador con el asunto de Correa y ahora con el nuevo presidente Lenín Moreno. Te puedes venir a Nicaragua con el asunto de el exguerrillero no me acuerdo ahorita, Ortega. Daniel Ortega, sí. Y si empiezas a recorrer, la verdad es que México tal parece que lleva el camino de lo que se ha escrito tanto en el asunto ese de Sao Paulo, del foro de Sao Paulo. Mucha gente no lo quiere creer, pero si tú te pones a leer en el internet las promulgas que hace el foro de Sao Paulo, pues parece que Sudamérica, Centroamérica y México son parte importante de esto que está sucediendo. Y con nuestro presidente, ahora que promulga el asunto de la hermandad esta que felicité en su informe, pues la verdad ya no sabemos qué pasa. Pero bueno, yo les dejo el comentario a los expertos. También quisiera saludar, lo veo muy triste porque ya se dio cuenta que su primo Roberto Pantoja no va a aparecer en el escenario político de Morena, y está muy triste. Y aunque el día sigue estando cervecero Pantoja, Vicente Estrada sigue estando coca-colero, muy caluroso el día. José Pantoja, te saludo. Gracias, compañeros de la mesa, y gracias al auditorio. Como todos los lunes, miércoles y viernes, estamos transmitiendo a través de Radio Mujer Michoacana y de las plataformas Gigante Informativo, Todo Morelia y Voz Informativa. Nuevamente estamos el día de hoy trabajando desde la Plaza Cantera 144, Colonia Infonavit, La Colina, Morelia, Michoacán. Y estamos listos para empezar, y bienvenido nuestro invitado el día de hoy. Gracias, Miguel. Te saludé, pero te saludo otra vez. Buenas tardes, Armando. Muy bien, como le comentamos al inicio de este programa, tenemos un invitado muy especial, un amigo, que es nuestro amigo Héctor Tenorio, que nos va a hablar acerca del conflicto que estaba viviendo Ecuador, que está pues en la mira, en el comentario de la opinión pública internacional. Héctor, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes que me hacen el favor me hicieron el favor de invitarme, y a todos los que nos están escuchando. Y bueno, ya lo comentaba antes de empezar el programa, que me gustaría poner dos audios que me llegaron hoy en la mañana desde Quito, pues desde Ecuador, y después de eso son muy breves. Después de eso podemos platicar un poco más de la situación. Atención, compañeros, es una lucha para todos. Estamos luchando porque este perro de Lenín Moreno no ha firmado el decreto. Por Dios, ayuden a difundir esta red para poder nuevamente cerrar las vías.
El día de ayer se derogó el decreto 883 del paquetazo económico, pero denuncian los indígenas ecuatorianos que esto no lo ha firmado todavía el presidente, ¿no? Entonces, esto nos lleva a un escenario donde se podría reproducir la represión. Es muy difícil el rastreo de el número de muertos, y lo más que llegué a rastrear fue, por ejemplo, el 11 de octubre había 4 muertos, 929 detenidos y más de 600 heridos, pero este es el 11, o sea, ahorita podemos hablar de más gente. Y yo creo que toda la historia de la represión se va a ir conociendo poco a poco. Héctor, la pregunta obligada, en esa lista de desaparecidos, detenidos o ya fallecidos, ¿hay mexicanos? Hasta donde ha informado la embajada mexicana, que se ha portado a la altura, ha estado recibiendo gente, ha abierto sus puertas. Hasta este momento no tengo ningún conocimiento de que haya mexicanos detenidos. ¿Nos puedes dar un panorama más o menos cómo ves tú la situación de Ecuador? Mira, el presidente, desde el 3 de octubre, que se entraron las medidas, los inconformes salieron a protestar. Primero fueron los transportistas, porque el alza fue de 123%. Esto quiere decir que pasó de $1, porque todo está dolarizada la economía desde hace 19 años, y entonces pasó de $1 a $2.40 el galón, y esto provocó la salida de los transportistas. El gobierno logró negociar con ellos, pero no pudo detener que salieran los campesinos y se empezaran a movilizar, desde el interior. El expresidente Correa, que era de la misma corriente de Lenin, empezó a mover sus hilos desde Bruselas, donde está huyendo de la justicia ecuatoriana. Empezó a meter también presión, y las cosas se han ido descomponiendo. Lenin Moreno en campaña dijo que no iba a haber paquetazos. Este paquete pues lo tuvo que firmar con el Fondo Monetario Internacional por las maltrechas medidas económicas, pero también había medidas laborales. Ahorita platicábamos, ¿no?, como los trabajadores la reducción de sus vacaciones de 30 a 15 días, donar un día de su salario al Estado, y este tipo de medidas. Y había un malestar ya generalizado contra el gobierno de Lenin desde hace tiempo, y esto pues vino a hacerlo más difícil, ¿no? Lenin tuvo que irse a Guayaquil, porque en Guayaquil hay una base militar, y se refugió. Hay toda una tradición de que la movilización popular en Ecuador termina sacando presidentes, como el Loco Bucaram, y entre otros. Entonces, el pueblo ecuatoriano es experto en este tipo de lucha de la calle y de la resistencia, ¿no? Yo tengo reportes que hasta el día de ayer tenían problemas en la capital de agua y de luz en lugares, y bueno, en realidad es un problema que no pudo resolver Correa en su anterior gobierno, de las diferencias sociales, ¿no?, que creo que para toda América Latina son muy marcadas, ¿no? Armando, Vicente Estrada. Pues la verdad, yo sigo comentando y creyendo que Ecuador pues está pasando por la etapa a la que te conduce el populismo, cuando en aras de perpetuarte empiezas a hacer cosas
que no recaudas ingresos, empiezas con las dádivas, con los regalos, y bueno, a Ecuador con Correa le pasó la etapa de la famosa regalar cosas a la gente para mantenerla contenta, pero esto va creando una burbuja que tarde que temprano explota. Y tengo entendido venía escuchando que Ecuador es un país pequeño y trae una deuda de 64 mil millones de dólares, que no es poca cosa para un país que tiene a lo mejor la extensión de Michoacán o Michoacán y medio. Pues una deuda de 64 mil millones de dólares es una barbaridad, Pantoja. Sí, es muchísimo. Entonces, cuando tú no recaudas y cuando de repente quieres apretar las tuercas y se te viene una burbuja inflacionaria y el descontento de la gente y quieres subirle la gasolina, cuando les dijiste que no se las ibas a subir en campaña, pues empieza la gente a protestar y bueno, ahí tienes las consecuencias. Entonces yo creo que dicen un dicho mexicano, más que mexicano, campirano: cuando veas las barbas de tu vecino rasurar, pon las tuyas a remojar. Bueno, tú no tienes barbas, tú nomás traes un tasajeadero y de vez en cuando hay cuando te quieres rasurar, que parece que agarraron el gato y el perro y tú no usas rastrillo, sino el perro y el gato te rasuran. Pues si es así, Pantoja. Pero bueno, el dicho se vale, ¿no? ¿Qué tiene que ser en este momento Ecuador? Tiene que ser un punto de referencia para este señor que se levanta todas las mañanas a decir barbaridad y media. Y yo sigo recomendándole a nuestro presidente Pantoja y tú, Armando, que ojalá y se pudiera levantar lo más tarde posible, Pantoja. No sé si quieras saber para qué quiero que se levante tarde el señor presidente. Para que no vea sus mañaneras. No, porque mientras menos tiempo dure despierto, menos pendejadas va a cometer. O sea, la verdad, o sea, se levanta temprano nomás a cometer pura barbaridad. Entonces, bueno, ¿qué le parece a nuestro señor presidente que las conferencias de prensa las diera a las 4 de la tarde que se acabara de levantar? Ya nomás sobrarían unas 3 horas para a ver qué pasaba y a lo mejor hacerse una girita y no andar haciendo barbaridades. ¿Cómo ves, Armando? Pues sí, hay que proponérselo. Pero Héctor, volviendo al tema de Ecuador, ¿qué es lo que qué es lo que tiene que hacer el presidente Lenin para que llegue si es que se logre la paz en el Ecuador? Bueno, lo que tiene que hacer es firmar ya si llegó a un acuerdo para derogar el paquetazo, pues primero tiene que hacer eso. Y yo creo que se tienen que adelantar las elecciones. El grupo parlamentario de Correa está pidiendo que se adelante las elecciones de parlamentarios y para la presidencia. Y coincido un poco en el sentido de que yo creo que esta crisis del alza de gasolina era porque en los tiempos de bonanza de los precios del barril que estaban en 120, me refiero del 2000 al 2006, cuando le toca a Hugo Chávez, pues Hugo Chávez proyecta su revolución petrolera, porque fue una revolución petrolera más que ideológica. La ideología fue el petróleo, y la proyecta en América del Sur, y entre los países beneficiados fue Ecuador, y pudieron mantener estas políticas. Pero Venezuela, asediada por Estados Unidos y acorazada por los chinos y por los rusos, bueno, pues no está ahorita en capacidad de seguir apoyando. De seguir apoyando. Bueno, y además Lenin rompe con Correa, ¿no? O sea, yo creo que en el momento que lo promete en la campaña, bueno, creyó que había condiciones para prometerlo, ¿no? Pero las condiciones
yo creo que se enfrentó a la realidad y se endeudó y la gente no se lo perdonó. Creo que lo que hay que hacer es que no haya un muerto más. Eso es lo que hay que hacer, porque además hay escenas donde la gente le da comida a los del ejército y hay gente caminando, gente militar caminando con los campesinos y hay otros militares disparando a mansalva, ¿no? Entonces creo que no hay necesidad de llegar a un enfrentamiento de mayor escala, que podría ser una guerra civil. A mí me parece que sí debe ser un punto de referencia para todos los países de América Latina, no solamente para México. En Colombia los estudiantes están protestando, en Argentina la gente está protestando. O sea, creo que es un momento de plantearse otra forma entre el neoliberalismo y el populismo, un punto medio, razonable, donde podamos tener lo mínimo, por lo menos, si no lo necesario, lo mínimo para sobrevivir, ¿no? Ante la situación que tenemos aquí en México, porque también lo cantamos mal las rancheras, Héctor Tenorio, ¿cuál es tu sugerencia, por ejemplo, para que México no llegue a esa situación o que no llegue a la situación de Venezuela ni el mismo Ecuador? Viéndolo desde un punto de vista periodístico, ¿cuál sería tu opinión para que esto pasara a mejor cauce? Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es tener una política exterior mucho más clara y no solamente al servicio de los Estados Unidos, y que estamos preocupados solamente por no hacer enojar a Donald Trump, porque ese señor se enoja por todo y por más que le pongamos un muro en Guatemala, porque se lo pusimos un muro humano y violentemos la Constitución, que es el libre tránsito. O sea, creo que tenemos que, si queremos repercutir en América Latina, si queremos influir en América Latina, como en algún momento se influyó en la época del PRI, con Echeverría, con López Portillo, pues el mismo López Portillo fue a Nicaragua y bueno, y se sumó a la alegría de la revolución sandinista y dio gritos y le dijeron, se va a meter en un problema. Bueno, no me importa. Echeverría le dijeron que no se juntaba con los chinos y abrió el comercio con los chinos, y se lo exigían los Estados Unidos que no lo hicieran. La mejor política exterior, yo no coincido con el Ejecutivo, que es atenderlo en lo interno. La mejor política exterior para México, por su cercanía con los Estados Unidos, es crear contrapesos. Y eso fue la política exterior, la política Estrada, no solamente no meterse, sino crear contrapesos. Queremos influir en los conflictos con Venezuela. Bueno, pues tengamos una política de que miremos de nuevo a América Latina. O sea, tengo 24 años estudiando a Venezuela y no tienes idea cómo los venezolanos nos conocen culturalmente, nos conocen políticamente, y nosotros desconocemos su realidad. Entonces, yo creo que eso sea lo primero, y después, bueno, pues el presidente y su gabinete tendrán que hacer lo necesario para lograr los equilibrios adecuados, ¿o no? Pero tienen que escuchar a todos los sectores, ¿o no? Más que entrar en un conflicto de polarizar, que vamos caminando hacia eso. Como en Venezuela estuve hace 2 años y era increíble, hasta para cuando quieres conseguir una novia, si eres chavista o madurista, la novia tiene que ser de ese calibre, si no la novia te puede pasar a la oposición, ¿o no? Entonces, y en México yo empiezo a encontrar posiciones cada vez más encontradas, y creo que si no puede el Ejecutivo o el partido gobernante, entonces es tarea de la sociedad civil encontrar los caminos de entendimiento que estén más allá de los partidos políticos.
Yo siempre cito que el mejor ejemplo de que la sociedad puede superar a los partidos políticos se llama Cherán. Y ahí están, ¿no? No hay partidos políticos, no hay policías, y es el único municipio aquí en Michoacán que no tiene conflicto, no tiene conflicto del narcotráfico, ¿no? No pasa el narcotráfico, pasa por fuera, no tienen ese conflicto ellos. Tienen una tala moderada, provocada por ellos. Pero creo que eso sería lo que yo vería si no queremos repetir modelos que estamos viendo en este momento. Vicente Estrada. Pues mira, al final de cuentas, aquí el invitado tocó el asunto de la doctrina Estrada, cuando México tenía una política exterior definida. México apostaba por la autodeterminación de los pueblos y permitía que el liderazgo que tenía México a través precisamente de su política internacional pudiera ser mediador en los conflictos que sucedían en Centroamérica y en Sudamérica. Tan era mediador que, acuérdense, cuando el conflicto en Nicaragua se hizo el grupo Contadora, donde participó todos los países de Centroamérica y Sudamérica, y pudieron sentarse en una mesa para pactar la paz. Al final de cuentas, México ahí tenía todavía un liderazgo en América y en Centroamérica, y eso le ayudaba a equilibrar también el asunto con Estados Unidos, para que Estados Unidos no nos viera como su patio trasero. O sea, aunque siempre lo hemos sido, pero México tenía todavía un poco más de liderazgo. No, sino se blindó un poco México a través de su política externa contra los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, que tuvieron presidentes también que fueran de demócratas o republicanos, también sabían reconocer el liderazgo que tenía México hacia toda América Latina, pues le tanteaba el agua a los camotes. Se hicieron convenios para importar braseros con orden. México mandaba gente a trabajar allá bajo un contrato definido donde los mexicanos tenían cierto trato de humanos. Ahora con este loco de allá y este loco de acá, que la verdad las patologías se juntan, dice un amigo mío, pues la verdad es que no sabemos a cuál irle, si al de aquí o al de Estados Unidos, porque los dos son de mecha corta. Y los dos son, la verdad, gente que no tiene un raciocinio muy, muy normal. Entonces, yo creo que México tiene que regresar a que le dé oportunidad a gente verdaderamente involucrada en la administración pública, con las normas que marcan los cánones internacionales, y que pongan a gente a administrar que sepa de los temas en los que los está metiendo, porque la verdad, con tanto chairo en la política y con tanta improvisación y con tan poca participación que deja el presidente a sus funcionarios, ustedes vean lo que pasó en la semana, que el secretario de Hacienda habla de entrarle a la cuestión de las pensiones, de incrementar un poco el tiempo de jubilación de las gentes, para que a través de las AFORES, que es la única forma ahora de jubilación, pudieran tener una pensión digna. Y López Obrador sale y por quinta o sexta vez, ya le perdí la cuenta, desacredita a su secretario de Hacienda. Lo desacreditó como subsecretario, ahora como Hacienda lo ha desacreditado 3 veces, diciendo que no es cierto lo que dice. Entonces yo creo que México sí necesita tomar como referencia a Ecuador, revisar lo que le está pasando a Ecuador primero con Correa y ahora con Lenin, y que pueda mejorar en mucho la relación con los Estados Unidos, porque mira, estamos metiéndonos al asunto de Sudamérica y con Trump, pero estamos perdiendo de vista que también los demócratas ahorita que controlan una de las cámaras en Estados Unidos, que lo comanda la señora de apellido Pelosi, ya mandó gente, Pantoja, a México a ver si la cuestión de los salarios, que es
lo que está deteniendo el famoso Tratado Nuevo de Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, quedaron de mejorar las condiciones de salarios y de los empleos en México. Y la verdad que correr burócratas sin ton ni son y cerrarle la puerta al crédito y a los apoyos a la iniciativa privada no es estar haciendo algo por los que vas a emplear, ni por los empleadores. Entonces yo creo que ahí hay temas demasiado importantes, y yo no creo que con la revisión que está haciendo los demócratas en la Cámara Baja con la señora Pelosi vaya a ayudar a que se firme esta cosa. Y si no se firma, México va a seguir en picada en la cuestión económica. Ayer ya le bajaron la calificación otra vez, ya le bajaron el crecimiento. Entonces yo no sé dónde vamos a parar. Héctor, nos comentábamos al inicio del programa que traes 2 audios de lo que estás viendo en Ecuador. Ya escuchamos, ya pasamos uno. el primero. No sé si tengas el otro. Sí lo tengo. Y retomando esta idea que estábamos platicando, sí me llama la atención cómo hemos perdido protagonismo. El último gran, me acuerdo del Pacto de San José entre México y Venezuela, que era petrolero, y entonces se daba para Centroamérica ya una manera de que los centroamericanos estuvieran con precios de petróleo mucho más bajos. Y lo último que recuerdo fue en 1992, cuando se firma en el castillo de Chapultepec la firma entre la guerrilla salvadoreña y el gobierno, y se detienen 10 años de guerra. O sea, creo que hay que retomar del pasado algunas cosas que sí la historia las registra, que sí funcionaron, como la política exterior, y hace una revisión objetiva en beneficio de una sociedad que está esperando resultados, ¿o no? Si la gente votó por Andrés Manuel López Obrador era porque se desgastó el otro modelo, ¿no? Pero la gente necesita que la economía se levante y bueno, pues el tiempo pasa. Insisto que todos los países deben... Aquí está el otro. Señores y señoras, por favor, en el TENA no dejar pasar ningún camión militar. Y si pueden difundir este audio a todos los grupos que tengan disponible, por favor, no alcen el paro de las vías, por favor, no alcen el paro de las vías. Esto fue solamente un engaño, una amenaza y un juego más al pueblo. Los dirigentes están siendo secuestrados en este momento, están secuestrados, señores, por favor, viralicen este audio a todos los grupos que puedan y no alcen del paro de las vías, señores, por favor. Héctor, ¿qué lectura te dejan estos audios? Pues que el presidente Lenin Moreno se está suicidando, ¿no? Que está ganando tiempo, para irse del país, ¿no? Porque ya si está en un callejón, si hizo estas medidas es porque el país está en quiebra. Podemos decir por medidas equivocadas llegaron a una quiebra y se tuvieron que endeudar, y al endeudarse y al subir la gasolina pues se contradijo en todo lo que prometió, ¿no? Y ahí ahí hay un quiebre que no hay salida para el señor. Y ahora que ya no existe el paquetazo, pues entonces pues no tiene viabilidad su gobierno, ¿no? Entonces, pero el paquetazo no se ha firmado todavía. Bueno, no se ha firmado. Yo creo que está prolongando su agonía. ¿Qué pasa? Son 2 escenarios. Si no lo firma y se mantiene, pues entonces va a haber represión mucho más fuerte. Y yo creo que lo que él está midiendo no es el temor a la gente, que son miles, sino a los militares que están ya marchando con ellos.
y que están armados. O sea, a eso le temen, ¿no? Pero si él ha durado tanto tiempo, es porque tiene la cúpula militar más o menos cohesionada. No al grado que Nicolás Maduro, ¿no? No, porque no tiene tanto dinero como Maduro de petróleo. No, y sobre todo porque no tiene opciones, porque con la caída del precio del petróleo, lo que hizo Maduro fue, lo que se están peleando en Venezuela es la parte del Amazonas de Venezuela, donde hay oro, donde hay uranio, hay de todo, y esto es lo que se están repartiendo los chinos, los rusos, y de ahí están sacando el recurso. Y el ejército, pues es una realidad. Lo único que funciona en Venezuela es el ejército. Y si tú ves algún privilegio en Venezuela, lo ves en el ejército. Y privilegio en tiempos de crisis es que tú veas en la calle una torta, pero no es una torta como las nuestras, sino una torta, un pastel, la lleva un militar, ¿no? Pero curiosamente, quien salvó al régimen madurista fue Peña Nieto. Hicieron el negocio de los claps. Los claps son unas cajas que tienen unos 15 productos, leche, arroz, leche descompuesta, por cierto, arroz, maicena, frijol, con gorgojo. Bueno, con gorgojo. Pues eso lo dieron, lo daban a un precio de 50 pesos en Venezuela. Y con eso se han alimentado los venezolanos, ¿no? ¿A qué sabe el gorgojo, Pantoja? No sé. ¿Habías entrado a ese mundo? Esta cabra de Venezuela sería la segunda casa de Lenin. No, pues Lenin traicionó, ¿no? Lenin tendría que irse a Colombia, a Brasil. O sea, Lenin traicionó a sus aliados, ¿no? O sea, a Venezuela, claro, se sumó al bloqueo, creyeron que iba a ganar, pero ¿cuál es la diferencia? Y eso sí me consta, porque estuve reporteándolo. ¿Cuál es la diferencia entre las protestas de hace 2 años en Venezuela y las de ahora, las de Ecuador? Primero, la extensión de las protestas. Y aquí se puede abrir un debate. En Venezuela eran 2 municipios muy pequeños, muy ricos, pero muy pequeños, donde se concentraba la oposición, en Chacao y en otro que está al lado, muy pequeños, pero y ahí se concentraban. Tú hacías de Chacao al centro de Caracas en metro, hacías 35 minutos, y tú llegabas al centro y no te encontrabas en ninguna protesta. Lo que sí tenía la protesta de Venezuela hace 2 años eran 500 periodistas de todas las cadenas del mundo, estaban ahí y estaban transmitiendo. Yo cuando vi eso y que decían las transmisiones que eso era lo que se estaba pasando, que por 2 municipios se estaba incendiando todo Venezuela cuando tiene 23 municipios, y tiene una extensión de la mitad de México, de 1 millón. O sea, dije, Goebbels existe, ¿no? Goebbels están creando un escenario, ¿no? O sea, pero nunca lograron traspasar. ¿Y sabes por qué no lograron? Porque se colombianizaron. ¿Y qué te quiero decir cuando se colombianizaron? Es que los colombianos tenían una manera de luchar. Por ejemplo, hubo quema de gente de color. Y en Venezuela, pues hay gente de color que la quemaron viva en las manifestaciones de la oposición por ser negro. Hubo gente que la quemaron porque llevaba la camisa roja y creían que era chavista, y se colombianizó, y eso no está en la mentalidad del venezolano, y eso terminó aislando a la misma oposición. O sea, se fue a tal extremo la oposición que terminó. Y el papel de los medios ha sido muy cuestionado, el papel de los medios en la crisis ecuatoriana.
¿no? Lenin ha logrado controlar los medios, ha logrado controlar el internet, ha logrado, sacó a Telesur, la televisora venezolana, pero las redes sociales, pues acabamos de escuchar desde a un indígena ecuatoriano, ¿no? Una pregunta, Donald Trump hace varios días mencionaba que iba a tratar de dejar fuera, de acabar con todo el populismo, con el comunismo en Centroamérica y América Latina. ¿Qué crees que pasará con la política internacional de México? O si no la puedes definir exactamente con los problemas que se están suscitando. ¿La política que se está manejando a nivel internacional, crees que sea la correcta? No creo que sea la correcta, porque estamos tratando de solo de contener, no de proponer, como lo hacíamos antes. Nosotros proponíamos, vino Trotsky en el 36, se logró el exilio. Diego Rivera fue con el general Mújica, que era secretario de Obras y Públicas, y le planteó que si no traíamos a Trotsky Stalin lo iba a matar. Y como Diego Rivera era del Partido Comunista, bueno, le preocupaba que mataran a Trotsky. Y entonces el general Mújica, gran michoacano, redactó una carta para el general Cárdenas y lo convenció de la necesidad de traer a Trotsky. Bueno, sabemos la historia. Trotsky fue asesinado por órdenes de Stalin aquí en México, en Coyoacán. Nuestra política exterior siempre fue independiente. Rompimos relaciones con Franco, recibimos, aquí fueron los niños de Morelia que llegaron. Bueno, pero se cuenta la parte bonita, pero aquí, como mi mamá es moreliana, nieta del general Mújica, me cuenta que los morelianos de esa época preguntaban que no querían recibir a los niños de Morelia, a los españoles, hasta que les explicaron que eran blancos. Entonces, bueno, pero... Entonces tú corriste en la chingada. ¿Por qué? Así se llama la quinta que tiene el general Mújica en Pátzcuaro. Si eres pariente de Mújica. No, pero soy bisnieto. Ok. No, soy bisnieto. Pensé que habías corrido ahí en la quinta chingada, si sabías que así se llama. Cuando tú pasas ahí yendo para el Ungarícuaro, ahí está el nombre en la carretera. Cipecua. La quinta chingada. O sea, y no solo Andrés Manuel tiene la suya, también el general Mújica tiene la propia. Quiere decir, Héctor, que a diferencia de antes había más ideólogos y gente más completa en el gobierno a comparación de ahora. ¿O crees que se pueda tener el mismo nivel? Porque López Obrador habla de una cuarta transformación, pero esa cuarta transformación solamente la trae en la cabeza porque no tiene buenos ideólogos ni buenos funcionarios, porque él es el que está haciendo todo. Mira, yo creo que el mundo entero no sabe qué hacer con el psicótico de Donald Trump. Y hay muy poquitos países que han podido lograr el respeto de Donald Trump. Los coreanos del norte lo lograron, le apostaron a los misiles, empezaron a hacer sus ensayos nucleares y bueno, nada más que en Corea del Norte en el 2000 hubo 1 millón de muertos de hambre, hubo una sequía y en ese momento del 2000 al 2010 con el papá del actual presidente hicieron acuerdos hicieron unas mesas de negociación donde estaba Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Rusia y Corea del Norte. Y bueno, y sigue este muchacho que está gobernando le ha apostado a seguir con los a seguir con los misiles, y los misiles han doblado a Donald Trump y se ha sentado a negociar. Ya van 2 veces que se ven y van a llegar a un acuerdo. Otro que ha logrado tener el respeto de Donald Trump es Putin, ruso.
y párale de contar, ¿no? O sea, y párale de contar. Yo creo que México no ha sabido sacar su ventaja, que es en la población que tenemos en Estados Unidos. Esa es nuestra gran ventaja para detener a este psicótico que posiblemente nos va a gobernar el mundo en estos 4 años. Entonces, yo creo que no se trata del mejor que no tenga ideólogos, simplemente creo que la gente no estaba preparada para enfrentar a Donald Trump en ninguna parte. ¿Usted Estrada? Pues no solo Rusia tiene su presidente que se llama así, nosotros tenemos aquí a Marcelo Ebrard, que también se llama así. O sea, y es el que está manejando la política exterior en México. Y yo te quiero hacer una reflexión, Pantoja. Si la Cuarta Transformación tuviera un ideólogo pensante, a lo mejor otro gallo le cantara. Porque el que pudiera ser el ideólogo al único que le tiene algo de respeto López Obrador es el viejito de Porfirio Muñoz Ledo, y ya está chocheando. Ya se le olvidan las cosas, ya tiene mucha edad, ya no hay quien. Y Marcelo no es ideólogo. Lázaro Cárdenas Batel, pues es un pelado que está ahí sentado a la diestra, comiendo cacahuates y riéndose todo el día. El asunto de Durazo, que por ver convivido con un político de la talla de Luis Donaldo Colosio, pensamos que pudiera tener algo de eso, pues estamos viendo que no. Y los que se le han acercado, se le están acercando a López Obrador por conveniencia, porque finalmente el ingeniero Cuauhtémoc yo creo que ya pasó a la historia por sus buenos deseos, porque desde que lo hizo llorar Leonel Godoy, cuando lo expulsaron del PRD, que lloró Leonel Godoy porque el ingeniero se les fue, pues el ingeniero pasó a ser prácticamente una gente que opina, pero ya no convence a nadie. Hubo un tiempo en que el ingeniero Cárdenas, yo decía que si el ingeniero Cárdenas hubiera entendido el papel que tenía ya en la historia, que la historia ya lo había tenido en un lugar donde él debió entender que él ya debió haberse alejado del bien y el mal y ser un referente, pero se volvió a bajar al ring y el ingeniero perdió toda proporción. Noroña. Posiblemente Noroña sea el ideólogo, tienes toda la razón, porque son de los que le gustan a Andrés Manuel que digan barbaridades. O sea, fíjate y verás. Y Andrés Manuel es un hombre que ojalá y tuviera tantita preparación de la que pudieron verle dado en el PRI. Yo, con todo lo que ustedes puedan pensar, yo siempre he dicho que en el PRI se forjaban proyectos en aquel tiempo cuando el PRI estaba del lado de las causas del pueblo. En el PRI se armaban proyectos, te veían a ti cierta cualidad como funcionario y te iban llevando poco a poco. Si eras jefe de departamento, te daban una subdirección después te hacían director, después te hacían director general, después te hacían subsecretario, secretario, y te iban llevando de tal manera que fueras adquiriendo todo el conocimiento y el bagaje de acuerdo a los perfiles que tú tenías. Ahora ya no hay nada de eso. Ahora la improvisación, López Obrador va al basurero de la historia y se trae a lo peor. Y si tú revisas, tiene a Bartlett, al que considera ahora el que está combatiendo la corrupción, cuando tú volteas y ves a ese señor y dices, ¿de qué está hablando? Cuando volteas y ves a Noroña y es de los allegados, cuando ves a Bejarano manejando las políticas sociales de la Cuarta Transformación, y que es a través del cual van a pasar las dádivas y todo lo que están dando, Pantoja. O sea, yo no entiendo y ni quiero entender, porque yo creo que no lo lograría entender aunque me hiciera la cosa esta. Cuando menos Hugo Chávez tuvo la osadía de enfrentar al régimen anterior
con mano izquierda y mano derecha, Pantoja, porque no fue y los quiso matar a todos de repente, como está haciendo López Obrador, que el que le quiere retobar tantito, como dicen en mi tierra, no sé si sepas qué es la palabra retobar. No. Retobar en campirano quiere decir reclamar, o sea, retobar es cuando te regaña tu mamá y te vas, eso es retobar. O sea, cuando tú te conviertes en una persona no grata a López Obrador, te avienta a sus perros de presa, como es Santiago Nieto y a la gente que tiene ahí en la Procuraduría, su fiscal carnal, y te hacen la vida imposible. O sea, ya destruyó a la mayoría de las instituciones que tenía el país, Pantoja. Ya las organizaciones de contrapeso ya no existen, ya ni la Corte es contrapeso. Yo no sé a qué vamos a llegar con esta política, porque también veo al pueblo alejado de todo bien y de todo mal, permitiendo que le hagan lo que quieran. Los partidos políticos agazapados, temerosos, porque no tienen mucha gente en los congresos y pensando en que a lo mejor tienen cola larga, que si sacan a decir algo, les va a aventar sus perros de presa para que o les investiguen y les saquen, o les inventen y los metan al bote. Fíjate, Vicente, que yo solamente quiero mencionarte que de todos, yo creo que uno de los hombres fuertes, pero que no está participando, es la persona que le hizo la cartilla moral. ¡Ay! O sea, la luz del mundo, el señor que está preso en Los Ángeles, ese es el que tú dices. Ese es el que le hizo la cartilla moral. Entonces estoy equivocado. O sea, ¿Tú quién decías que era? Rey Ceroles. No, la cartilla moral es un trabajo que hizo Alfonso Reyes, para tu conocimiento. Ajá. En 1910, 1915. Alfonso Reyes fue el que hizo eso por mandato de, tengo entendido, no sé si de la iglesia protestante o de la iglesia presbiteriana o no sé, pero fue Alfonso Reyes el que hace eso. Ahora López Obrador únicamente le da una arregladita y la lanza, pero la lanza a través de la luz del mundo y a través de las iglesias en las que están todos tus cuates del PES, mi buen Pantoja, para tu conocimiento. Pensé que sí sabías, pues tú eres de ahí, vas a ser candidato por el PES, no. Vas a ser senador por San Agustín, o quién sabe por la Inmaculada, pues ¿qué tiene? La Inmaculada más mejor. Sí, queremos... ¿Sí sabías eso? ¿Que fue Alfonso Reyes el que hizo la cartilla moral? Sí, queremos darles uno de las cosas más importantes para que se alegren la vida, para que vivan felices. Les estamos recomendando Detallistas Meneses al 44 37 27 85 75. Mi estimado ingeniero, si tienes algún evento importante que desarrollar, si quieres mandarle a tu esposa algunas flores, un arreglo. ¿Tú tienes salón de eventos? Tengo un pequeño saloncito de eventos y ahí podemos hacer un convenio con estas gentes. Sí, claro que sí. Siempre y cuando, pues, taco de chicharrón. Sí, taco de chicharrón. Pues así dicen en mi tierra. ¿Sí sabes qué es taco de chicharrón? Para cualquier mitad de las ganancias. Para cualquier manualidad, desayuno sorpresa, mesas de dulces, centro de mesa, aguinaldos, estamos informándoles que estamos a sus órdenes. Detallistas Meneses 44 37 27 85 75. O sea, lo que Pantoja les está ofreciendo es que si usted va a tener una fiestecita y no tiene usted idea de cómo organizarla, si tiene un baby shower de su hija que va a tener a su bebé y quiere armarla, si tiene unos 15 años y quiere que le salga del uno, o se va a casar su hijo o su hija y tiene la fiesta y no sabe cómo hacerla, Detallistas Meneses le ayuda a que usted tenga una fiesta exitosa con lo que se le ofrezca. ¿Cierto o no, Pantoja? Exactamente lo que acaba de decir mi compañero Vicente Estrada. También queremos recomendarle el día de hoy, como todo en algunas ocasiones lo hemos hecho, a la contadora Sandra Irene Tadeo Claudio. Ella se ubica en la plaza Cantera 144 de la colonia Infonavit La Colina. Está en el 445-3030, como la carabina. La carabina de Ambrosio. Y está en el celular 4432-2139-16.
Ya para concluir, quiero informarles que para el próximo miércoles tenemos la visita de Sergio Acosta Salazar. Bueno, primero las damas, Carmen Cortés, regidora por el partido de Morena, y Sergio Acosta Salazar. Les hacemos la cordial invitación para que nos acompañen el próximo miércoles a partir de las 5 de la tarde. Continuamos. Y si tiene un evento de más de 100 gentes, le ofrecemos el Salón El Portalito en el 44 33 31 29 28. Llámenos y junto con estos compañeros de Detallistas Meneses le organizamos el evento que usted considere y va a quedar usted de lujo. Si no, pregúntele a Armando, cuando ha tenido ahí sus convivios con sus amigos, el licenciado Moreno y los demás, ¿de qué tal le ha salido las pachangas? Que claro que sí, han salido buenas. Y pues aprovechando el momento, ya se viene el primer aniversario de Parodiando. Ajá. Y pues allí ya le dije a Pantoja que ahí en el salón se ponga las pilas de Vicente Estrada, ahí va a ser el primer aniversario de Parodiando. Pero taco de chicharrón. Taco de chicharrón. Taco de chicharrón. Ya no es una Sorbona. Ahora va a ser un Hidalgo y un Morelos. Para aquellos que apostaban que Parodiando nomás iba a durar 2 semanas, ya vamos para el primer aniversario. Héctor, yo te quisiera como una reflexión. Yo pienso que los habitantes de Ecuador, aquí lo hemos comprobado, por escala mínima, cuando se viene el alza de gasolina, sube todo. Sí. Ahorita los habitantes de Ecuador están padeciendo falta de alimento en los mercados, en la vía pública. Sí. Están resintiendo aumentos de pasaje y está aumentando todo. Por eso son las protestas, pues, que empezaron el jueves negro, el 3 de octubre. No se olvida. ¿Hasta cuándo irán a soportar esta situación los habitantes de Ecuador? Bueno, pues como vemos, la situación es muy volátil, ¿no? Y podría resolverse en horas, ¿no? O sea, está en manos de los ecuatorianos. El diálogo que se instauró lo estaba llevando la ONU, entonces creo que es un buen síntoma que el presidente haya aceptado la mediación, y entonces eso habla de que puede ser hoy en todos los países de América Latina, del mundo, la idea era ir a protestar a las embajadas de Ecuador en los distintos países. Hoy se dio una protesta en la Ciudad de México, se está dando en esta tarde, y bueno, yo creo que no solamente el presidente mexicano debe reflexionar sobre esto, el colombiano, yo creo que todos tenemos que reflexionar sobre lo que está pasando, ¿no? O sea, porque el continente no solamente fue saqueado por los europeos, sino ha sido saqueado por sus gobernantes, ¿o no? Y creo que como sociedad hemos sido indolentes, ¿o no? Y todas las sociedades de América Latina. Entonces creo que es un momento de detenerse, y qué bueno que nos demos una oportunidad aquí en Michoacán de platicar de un país, Ecuador tan lejano, de una realidad tan lejana. Tenemos una realidad aquí en Michoacán muy difícil. Hoy solamente en Aguililla, ¿cuántos muertos hubo? Entonces tenemos la angustia del día al día, pero creo que si abrimos nuestra mente, podemos ver las cosas de diferente manera, ¿no? Pues Michoacán está de plácemes. Ahorita te paso el micrófono para que Miguel nos externe su opinión. Está de plácemes. Morón, el presidente municipal de Morelia, Miguel, va a ir a la Ciudad Luz, a la capital de Francia, va a ir a París a decirles a los parisinos que los gobiernan allá cómo atender la seguridad pública. Les va a ir a exponer su plan de seguridad pública. Nomás imagínate con qué orgullo va a ir el moreliano chucandirense a exponerles
el asunto de la seguridad pública a los parisinos. Yo me siento henchido de orgullo, mi pecho no le cabe más aire a mis pulmones, sino casi me revientan. Parecería la mujer esta que se pone los pechos de 20 kilos cada uno de tanto orgullo. Imagínate, Morón en París exponiendo el asunto de seguridad pública, el modelo, Armando. No, pues está muy bueno eso. Lo que pasa es que están les duele Bueno, porque no nos saca el chayote. Pero ya hay que dejar hablar pues a Miguel Pantoja, por favor. Deja que hable Miguel, a ver si le dan chayote, a ti no. A ver, Miguel, ilústranos, Miguel. No, ¿cómo crees, Armando? No, yo nada más una humilde opinión. Es muy interesante el tema de Ecuador. Yo creo que la historia de América Latina es muy semejante, muy parecida. Hace 2-3 días yo escuchaba que en relación a lo del Tratado de Libre Comercio, que los salarios en México ahora, en la actualidad, ya son más bajos que en China. No se diga que en India, no se diga que en otros países. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que América Latina está descendiendo en términos económicos, sociales y políticos. Yo creo que abajo de nosotros ya solamente está África, porque muchos países de Asia se han superado muchísimo, la mayoría, ¿no? Yo hace poco estaba leyendo sobre Singapur, por ejemplo, una ciudad-estado, es un lugar muy pequeño con unos niveles altísimos de vida, y nosotros en Latinoamérica hemos ido descendiendo. Yo quiero llamar la atención no solamente sobre Ecuador, sino sobre otros países, como Colombia. En Colombia se firmó la paz hace 2-3 años, pero hay una resistencia enorme de las FARC. No, al contrario, de los criollos, de los la oligarquía, esa era la palabra que buscaba, de la oligarquía resistiéndose a que se den reformas de tipo económico, de tipo agrario, reparto de tierras, etcétera. Eso es lo que está en el fondo en Colombia, ¿eh? Se asesinaron a más de 280 dirigentes sociales, no de las FARC, sociales, líderes de colonias, comunidades. Sobre todo los que pelean por el medio ambiente. Después de la firma de paz. Es decir, no hay paz en Colombia, no hay paz, aunque se haya firmado. Llamo la atención sobre lo que sucede en Ecuador, en Honduras. En Honduras igualmente hay una oligarquía que se resiste a un cambio económico. Y hay una enorme cantidad de gente que está viendo caer sus niveles de vida, que eran malos, ahora peores. En el fondo de esa migración que hay, no solamente en América Latina, sino en otros continentes, lo que sucede es una enorme diferencia en términos económicos entre unos países, sobre todo casi siempre del sur, con otros países del norte. Eso es. En América Central, Guatemala, Honduras, El Salvador, sobre todo esos países, que los Estados Unidos conocieron por mucho tiempo con un término muy despectivo, les llamaban repúblicas bananeras. Para ellos, esos países eran los que producían el plátano, así. Para eso sirven esos países. Eran unos simios, unos changos para ellos. Bueno, yo pienso que muy atrás de todo esto que sucede en América Latina, eso está. En Brasil también hay un enfrentamiento muy fuerte a Bolsonaro. El que fue presidente, a Lula, lo encarcelaron a la mala, y a la que lo sucedió la quitaron a la mala. Lo que sucede es que ellos no son gente beligerante, ni Lula ni el Partido del Trabajo brasileño, pero también hubo una actuación tremendamente. Los grandes ricos los quitaron de la contienda electoral. Entonces, ¿qué yo les resumo? ¿Qué hay? Hay una enorme resistencia de las oligarquías en Latinoamérica porque se generen cambios. Porque para las oligarquías latinoamericanas de los países, la riqueza está en lo inmediato. A nadie de las oligarquías latinoamericanas se le ha ocurrido hacer lo que hicieron los asiáticos, apostarle al futuro, apostarle a la industria, apostarle al desarrollo tecnológico. Apostarle al trabajo, Miguel. O al trabajo, a la innovación, a la creatividad. Su gente le las apostó al trabajo. Oligarquías latinoamericanas le apuestan a que hay que explotar al campesino que siembra
en su tierra. Para ellos eso es la economía y eso es su fuente de riqueza. Entonces, es sumamente peligroso, pienso yo, sobre todo viendo Ecuador, viendo Colombia y viendo Venezuela. Y Argentina. Bueno, pues yo digo por la cercanía geográfica y a Bolsonaro con Brasil, que tiene frontera con ellos. ¿Sí? Hay un foco ahí que ojalá y nunca evolucione a un conflicto regional, porque nos veríamos involucrados y afectados todos los países de Latinoamérica. Adelante. Pero no comentaste nada pues de nuestro presidente que va a ir a exponer su plan de seguridad, Miguel. Bueno, pues ya lo diremos cuando regrese. Estamos muy orgullosos. Mira, Miguel, que es el más moderado aquí en la mesa y el único que no le gusta parodiar, porque este programa se llama Parodiando y por eso de repente nos salimos del sketch, porque bueno, pues hay que parodiar. Pero pues dime pues cómo se llama la cabina, Pantoja. Por ejemplo, la cabina se llama esta señora que se convirtió en Chaira, pero chida, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Carmen Aristegui. Carmen Aristegui, ándale. Así se llama la cabina, Carmen Aristegui de Parodiando. Bueno, ahí te va. Si tú te vas a Argentina, te vas a encontrar que el asunto del populismo de los peronistas le han partido el queso a Argentina. Si te vas al asunto de Brasil, Lula pudo llegar a gobernar hasta que se entendió con los ricos porque no lo dejaban llegar. Y cuando los ricos ya lo vieron peligroso a través de Dilma que le dio el poder, ya no dejaron y le cerraron el paso y ahora tienen a un ultraderechista como es Bolsonaro, que hasta le reclamó al mundo, les dijo que la Amazonia no era del mundo, que no era el pulmón del mundo, que la Amazonia era brasileña y era de ellos, que no se estuvieran metiendo. Fíjate hasta dónde llega la mentalidad de un ultraderechista. ¿Qué quiere decir esto? En mi concepto, Miguel, mi compañero de la mesa, los extremos son malos. Tienes que mediar entre el desarrollo, entre la contaminación, entre ayudar un poco a los pobres y no dejar que se caigan los ricos. Finalmente, una convivencia entre pobres y ricos para generar empleo, aunque los ricos puedan tener un poco más, siempre es razonable en un país como los de nosotros. Pero cuando les permites a los ricos ser inmensamente más ricos y a los pobres ser mucho más pobres, le estás partiendo el queso a un país. Y aparentemente nuestro presidente actual, en aras de decir que distribuye la riqueza, el año que entra no sé qué va a repartir y vamos a resentir. Bueno, el secretario de Hacienda ya hace tres días dijo que estamos ante una recesión en México y el presidente dice que está loco. Pues yo, si fuera el secretario de Hacienda, ya le hubiera renunciado. Bueno, retomando lo de Miguel nada más, y viendo posibles escenarios, yo creo que puede darse un efecto dominó, o sea, y que se lleve a la mayoría de los países. Hay disturbios en Haití ya, o sea, hay disturbios en Argentina donde la gente con Macri están comiendo en la calle, ¿no? Muchos argentinos. Entonces, claro, sí puede haber un efecto dominó que puede llegar a México, y curiosamente a quien no va a tocar es a Venezuela, porque ellos traen el esquema chino y ruso, y con ese esquema se pueden mantener. Por eso la oposición en Venezuela se sentó ya a dialogar con Maduro y dejó a Juan Guaidó, lo han empezado a abandonar. Sí, ¿no? O sea, y por eso John Bolton, el asesor de Donald Trump, lo renuncian, porque John Bolton le dijo que Juan Guaidó iba a llegar al poder de inmediato, y cosa que no pasó, porque había un efecto mediático. O sea, sí hay crisis ahí, pero es una crisis donde están tratando de salir. Y en Nicaragua, que también hubo protestas,
lo que no se menciona es que la gran discusión es que los chinos están construyendo un canal más grande que el de Panamá, que va a cruzar todo Nicaragua, y con eso pueden sacar de la jugada a los Estados Unidos. Lo que se está jugando es a qué... El control del mundo. El control del mundo, el control de América, exacto. Estamos sobre el tiempo. Yo quisiera agradecer la visita de Héctor Tenorio. Gracias. Estuvo muy bueno el programa y te esperamos, Héctor, para el día que quieras visitarnos. Armando no dijo el nombre del libro. Tu nombre del libro, dice Pantoja, el libro que escribiste. Bueno, el libro, y lo presenté el día 12 de septiembre, 12 de diciembre en Morelia. Van a ser ya 3 años y que hice que volviera, y aquí me contrató Samuel Ponce y estuve unos meses y después me fui a Venezuela. Se llama Cárcel, Gloria y Ocaso de Hugo Chávez. Logré presentarlo en Caracas. Le decía a Pantoja que cuando llegué al aeropuerto de Maiquetía me detuvo el ejército y pues llevaba 4 camisas y 200 libros que me publicó el Senado de la República. Tiene uno Armando, y habían pasado 20 años de que había estado de la última vez, y sí me encontré un cambio muy radical, y lo noté en las barriadas de Caracas, que eran ranchos, no les dicen ranchos a las casas de cartón. Pues había edificios de concreto, y me impresionó. Y la familia que yo había visto hace 20 años y que ningún miembro de esa familia no había podido estudiar la universidad, todos sus hijos eran universitarios. Esos son cambios cualitativos. Y Chávez aprovechó el boom petrolero e hizo no solamente crecer a los pobres, hizo crecer a la clase media, hizo crecer a los ricos, los hizo más ricos también. O sea, y no es verdad que Maduro fue el que perdió perdió 2 millones de votos cuando fue elegido presidente, pero Hugo Chávez había perdido en el 2009, había perdido 1 millón de votos. Curiosamente, con la crisis económica mundial del 2008 empezaron a caer el precio del petróleo. Entonces también hay que verlo sin apasionamiento, sin ponerse la camisa, para tratar de entender un todo, ¿no? Un todo, y dónde estamos metidos y en qué podemos contribuir como mexicanos, con este gobierno o con el que venga o con el que se deje, cómo podemos contribuir con nuestros comentarios, con nuestros análisis, a que no nos lleve la chingada, ¿no? El rancho de Andrés Manuel. Muchas gracias. Miguel, ¿quieres pedir el programa? Claro, Armando. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa, de esta edición de Parodiando las Noticias, amigas y amigos de Radio Mujer Michoacana. No queda más que despedirnos por esta ocasión e invitarles para el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde un nuevo programa Parodiando las Noticias.